Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, llegamos hoy al 5º domingo del tiempo pascual. Después de haber reflexionado en el buen pastor hace 8 días, aquel que da la vida por sus ovejas, el texto de hoy, la alegoría de la vid y los sarmientos, nos muestra la manera como esa vida se nos da y cómo podemos recibirla. El ejemplo es muy claro. La vida del Señor resucitado es como una savia, como una linfa de vida eterna, que al recibirla vigoriza, hace crecer, hace producir los frutos en todo aquel que la acoge y permanece unido a ella, y a la vez lo impulsa a compartir la vida y los frutos con los demás. La alegoría o metáfora de manera plástica, casi que con muñequito, nos deja ver la unión tan profunda que existe entre el Señor y todos los que se adhieren a Él, lo aman y siguen su palabra. En efecto, la vid y los sarmientos no son dos realidades distintas, son una única planta, tienen la misma linfa y deben producir el mismo fruto. Y el contexto en el que el Señor la presenta, en la última cena y el lavatorio de los pies, deja ver la relación con el sacramento de la Eucaristía, en el cual el mismo Jesús, su carne y su sangre, al comulgarlo, se hacen uno con nosotros, forman parte de nuestra vida, se compenetran con cada una de nuestras células, se hacen un solo cuerpo y una sola sangre con nosotros. El texto enfatiza y repite bastante el hecho de dar frutos. Esto nos recuerda que nuestro Señor es el grano de trigo que muriendo da mucho fruto. Recordemos el capítulo 12 de San Juan. Y después de la resurrección es también la vid verdadera, cuyos sarmientos deben dar frutos abundantes y de muy buena calidad. Pero nuestro análisis lleva a descubrir que somos nosotros los sarmientos. La pregunta es entonces, ¿por qué nuestros frutos no son de buena calidad? Quiera Dios que nuestra reflexión de hoy nos ayude a descubrir de qué depende la fecundidad y la calidad de los frutos. Nos queda ante todo muy claro varias cosas. Primero, que solo el Señor Jesús es la vid verdadera, muy diferente de las otras que se quedan solo en ramas y hojas que crecen, envuelven y esclavizan, pero que no dan frutos. Segundo, en el Antiguo Testamento se hablaba de Israel como viña, símbolo profético del Señor, quien es la verdadera vid. Se pasa de la viña a la vid, de lo colectivo a lo individual, de lo múltiple al uno, pues ahora será solo en Jesús, el único Hijo, en quien todos seremos hijos del Padre. Tercero, quien tiene bajo su cuidado a la vid es el Padre Celestial. Israel era su viña, plantada por él y hecha fértil y muy próspera, pero la infidelidad del pueblo lo decepcionó, pues daba frutos amargos y espinas. Pero en su Hijo Jesucristo ha encontrado finalmente una respuesta fiel y positiva. Y con todo aquel que se mantenga unido a Jesús, vid verdadera, Él siempre se comportará como el viñador, amoroso y paciente, fiel y lleno de esperanza. La vid y el sarmiento, es decir, Jesús y cada discípulo, por estar unidos poseen una vida única y unos frutos idénticos. Si un sarmiento, un discípulo, no produce fruto, no está unido a la vid y por tanto está muerto. Y esto sucede cuando estamos unidos a Él solo de nombre o de palabra, pero sin vivirla, sin practicar su mensaje. Por lo que no hay que esperar a que nos corten. De corazón ya nos hemos autocortado de la vid verdadera. El Padre es un viñador que sabe su oficio, cuida su vid, poda las ramas infecundas. Si no lo hace, las ramas se comen la savia y no hacen sino crecer, reduciendo así el número de frutos. Podar significa purificar, limpiar, potenciar para que produzca mejores resultados, y esa poda la hace con nosotros, sus discípulos, por medio de su palabra, que más que una espada de doble filo, para el caso es como un bisturí de un médico, que lima las asperezas, sana las heridas, siembra la paz, etc. Pues a quien puede dar más, Dios le pide más, para que haga las obras que el Señor hace y aún mayores, como nos dice el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Sabiendo que es esto lo que el Padre quiere hacer en nosotros, nos corresponde dar una respuesta permaneciendo unidos a Él. Si permanecemos en Él y Él en nosotros, tenemos la seguridad de que daremos muchos frutos. Permanecer significa injertarnos, estar metidos dentro, habitar en Él, fundamentarnos y apoyar
toda nuestra vida en Él y al tiempo permitir que Él esté dentro de nosotros. No podemos esperar que Él haga todo recargándonos, ni tampoco creer de manera autosuficiente que todo es obra nuestra, pues prescindir del Señor es condenarnos al fracaso. Si se da ese doble movimiento, Jesús en nosotros y nosotros en Jesús, podemos garantizar que los frutos serán abundantes y de la mejor calidad. Ya dijimos que fuera de la comunión con el Señor, lo único que se puede garantizar es el fracaso. Serán recogidos y echados al fuego para que ardan. No significa que el Padre Misericordioso quiera hacernos daño, sino que es el resultado de nuestra opción de vida. Lo contrario sucede con quien permanece en Él y hace de su palabra, de su evangelio, su norma de vida. En este caso, la seguridad que se tiene de dar frutos es total y absoluta. Y el primer gran fruto, nos lo dice hoy San Juan, es la eficacia de la oración. Pedirán lo que quieran y lo conseguirán. Además de alcanzar lo que Jesús ha prometido a sus discípulos y llevar a cabo su obra en el mundo. Supliquemos en este domingo al Señor la gracia de permanecer unidos totalmente a Él y hacer que Él forme parte de nuestra existencia. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.